Richard y bienvenidos a este segundo vídeo de sustancias depresoras del sistema nervioso central y que afectan al sistema nervioso autónomo. Aquí vamos a ver concretamente los pesticidas organofosforados y carbamatos. Vamos a hablar de la nicotina y de plantas que tienen alcaloides de la nicotina. Y no solo de los de la familia de la nicotina, sino otros que actúan de forma muy similar. Como veremos, vamos a hablar de algunos que producen intoxicaciones y que incluyen los de la familia de la cicuta, los lupinos, y para finalizar pues diremos algo del levamisol, que es un fármaco que tiene un margen de seguridad muy corto y que si nos pasamos un poquito pues sería como una sobredosis de nicotina. Pues bien, para empezar, si hablamos de los pesticidas organofosforados y carbamatos, es mejor hablar de pesticidas que insecticidas porque también se usan para matar otras plagas, ya se trate de cucarachas, ratas, garrapatas, prácticamente todos los que entramos dentro del reino animal y que nos movemos por el planeta. Podemos decir que tenemos acetilcolina como neurotransmisor. Y si tenemos acetilcolina, pues debe existir una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que la metaboliza para que cuando se liberen las terminaciones nerviosas, pues la señal se acabe y no se siga estimulando esa célula diana o efectora, ya se trate de una neurona, otra fibra muscular o de cualquier otro tipo. Pues bien, los pesticidas organofosforados, y que aquí tenemos un ejemplo, como es el Paraoxón, que se trata de un organofosforado, lo que hacen es que cuando se unen a esa enzima, en el sitio estérico, en este caso lo está haciendo de forma irreversible, de tal manera que lo que va a hacer es inutilizar de forma permanente a esa enzima y no va a poder hidrolizar la acetilcolina cuando se libera en esa sinapsis. En este caso lo que tenemos aquí es una placa neuromuscular, y hay que decir que a diferencia de los órganos fosforados, los carbamatos lo que hacen es unirse de forma reversible, y eso es importante porque la enzima pues se va a poder reutilizar a medida que se elimina el compuesto de la sangre, mientras que con los organofosforados, aunque se elimine de la sangre, pues la enzima ya se va a quedar permanentemente inutilizable. Y lo que va a ocurrir es que se tiene que sintetizar nueva enzima, y como digo, pues esa unión ya va a ser irreversible o de forma covalente con los organofosforados. Para ver cuáles serían los signos que tendría un animal intoxicado, vamos a recordar rápidamente en qué sitios del cuerpo hay sinapsis colinérgicas donde se libera la acetilcolina. Por supuesto, en todo lo que es el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, y después en el sistema nervioso periférico la tenemos en todo lo que es el sistema nervioso somático, en donde es el único transmisor a ese nivel, y dentro del autónomo es muy abundante, sobre todo en el sistema nervioso parasimpático, a todos los niveles, pre y postsináptico, y en lo que sería en los otros dos también está, pero no tan abundante. Vemos que está en el parasimpático a nivel pre y postganglionar, en la médula adrenal, y en el simpático está a nivel preganglionar, y aunque en el simpático es el que inerva las glándulas sudoríparas, ahí el neurotransmisor a nivel postganglionar es la acetilcolina, no es la noradrenalina. Y por último lo tenemos en todas las uniones neuromusculares y en el cerebro, obviamente. Es importante resaltar, como ven aquí, que los receptores pueden ser de tipo nicotínico o de tipo muscarínico, porque la atropina, que es el antídoto que vamos a usar para la intoxicación, solo se va a unir a los receptores muscarínicos, no a los nicotínicos, y por tanto pues no va a revertir los signos de tipo nicotínicos, por ejemplo los que vamos a ver
de tipo de contracciones musculares involuntarias que van a ocurrir en toda la musculatura esquelética. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles serían los signos que veríamos en un animal intoxicado. Imagínense un perro que nos llega intoxicado con un pesticida de este tipo que inhiben las colinesterasas. Básicamente vamos a ver una sobreestimulación de todo el parasimpático, que la tenemos aquí representada en el lado de la izquierda. Acuérdense que el parasimpático solo utiliza acetilcolina como neurotransmisor. Pues bien, si empezamos por arriba, a nivel del ojo, lo que vamos a ver es miosis, que sería una contracción de la pupila. Siguiendo, veríamos una secreción de las glándulas salivares, es decir, ese animal va a producir mucha saliva. Se va a contraer todas las fibras musculares que rodean los bronquios, es decir, vamos a ver una broncoconstricción, y eso pues probablemente sea el signo más importante, porque eso es lo que va a matar al animal por asfixia. Ese es el principal problema que va a tener el animal. El corazón va a latir más lento, va a haber una bradicardia. No siempre puede haber taquicardia, porque acuérdense que se va a liberar adrenalina y noradrenalina de la glándula adrenal. Va a haber una estimulación de las asas intestinales, que se va a traducir en un deseo continuo de defecar. Lo mismo a nivel de la vejiga, unos deseos continuos de orinar. Y aquí no tienen reflejado, pero el efecto sobre la musculatura esquelética sería de una contracción de los músculos esqueléticos de forma involuntaria, y a nivel de la musculatura intercostal eso puede conllevar a que el animal pues no pueda respirar por sí solo y necesite una ventilación asistida. Recuerden que la inspiración es activa, y para meter aire en los pulmones pues se requiere que la cavidad torácica se expanda por contracción de los músculos intercostales, y eso pues si no ocurre el animal pues se va a asfixiar. Bueno, vamos a ver a continuación cómo haríamos un diagnóstico de una intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. En este estudio se están mostrando cuáles son los valores normales de la colinesterasa en animales que murieron por una intoxicación por el terbufos, que es un órgano fosforado, y lo que están haciendo es comparar cuáles son los valores normales, y como veis pues cogen la retina, el cerebro, y si el animal está vivo, la sangre. La retina es prácticamente una especie de tejido nervioso especializado, y como se ve, la actividad colinesterasa es casi 5 veces más alta que en el cerebro, y tiene la ventaja de que en una vaca muerta, pues en medio del campo, pues sería más fácil sacar el globo ocular que el cerebro, a menos que tuviésemos un hacha. En este caso, la actividad en el animal intoxicado estaría de media 4 veces por debajo de lo normal, ya sea que cojamos una retina, un cerebro o la sangre. Obviamente, para confirmar que se trata de una intoxicación, pues después deberíamos hacer un análisis específico buscando cuál es el compuesto, y eso pues necesitaríamos hacer una cromatografía de gases, probablemente en el contenido ruminal o en el hígado. Lo ideal sería el contenido ruminal, porque las concentraciones que ahí vamos a encontrar pues siempre van a ser mayores que si cogiésemos el hígado. En este otro trabajo que tenéis aquí, que lo hicimos en la facultad nuestra, pues nos trajeron unas palomas intoxicadas del Parque de la Floresta, y como veis lo primero que hicimos fue medir la actividad colinesterasa en el cerebro de las palomas, y las comparamos con el de palomas que sacrificamos con una sobredosis de silacina y ketamina. Y como veis, pues la actividad estaba por la mitad de las normales. Sin embargo, cuando la actividad del cerebro de algunas palomas que llegaron con el cerebro hecho una papilla, ya licuefacto, pues la actividad estaba normal. Entonces lo que hicimos es comprar unas palomas de la minorista y reproducir el cuadro. Les dimos maíz que nos trajeron del que habían recogido en el parque, y lo que vimos fue muy interesante, y es que cuando a los pocos minutos de las palomas ingerir el maíz contaminado, pues empezaron con signos y en cuestión de 5 a 10 minutos pues se habían muerto todas las palomas. Los signos empezaron con una salivación profusa,
se le llenaban los ojos y las conjuntivas de líquido y empezaban con un aleteo del asincrónico en el suelo de forma incoordinada, el cuello lo extendían y sin poder menearse del sitio, pues a los pocos minutos se morían. Si vemos la actividad colinesterasa en el cerebro, estaba prácticamente a la mitad de lo normal, pero cuando la incubábamos durante 1 hora a 37 grados se recuperaba esa actividad, es decir, pasaba de 13 micromoles por gramo de cerebro por minuto a 19. Eso indicaba que en vez de tratarse de un inhibidor irreversible organofosforado, pues se trataba de un inhibidor de tipo carbamato. Y de hecho, cuando mandamos a analizar el maíz, pues nos detectaron el metomilo, que es un carbamato, y es un pesticida o insecticida pues altamente tóxico, con una dosis letal 50 de alrededor de 10 miligramos por kilogramo en muchas aves. Lo otro que hicimos es medir la actividad colinesterasa en el plasma. En aves se mide en plasma en vez de en sangre, antes y después de comerse ese maíz. Y lo que vimos es que la actividad en el plasma pasaba de 1,5 micromoles por mililitro de sangre a prácticamente cero. Es decir, que el plasma en aves es todavía mucho mejor indicador de intoxicación aguda que el cerebro. Por tanto, vean que con los carbamatos, pues la actividad colinesterasa pues se recupera aun cuando el animal se haya muerto con los procesos de autólisis, cosa que no ocurriría con un órgano fosforado. Bueno, con respecto al tratamiento, pues de una intoxicación aguda, el antídoto sería la atropina, que es un antagonista competitivo de la acetilcolina, y la idea de la atropina pues sería la de aliviar la disnea y los efectos cardíacos, que son los que van a matar al animal, no la cialorrea y la miosis. Y la dosis que habría que administrar pues es mucho más alta que la que se manejan como preanestésicos, de 0,02 miligramos por kilogramo, y que eso no le haría nada al animal. Como veis, son de 5 a 10 veces mayores que las preanestésicas, y normalmente pues para no pasarse de la dosis, pues se aplica 1/3 por vía intravenosa y el resto pues se aplica por vía subcutánea. En caballos se aconseja que, por el riesgo de que no se paren las asas intestinales y producir un hilio paralítico, pues se recomienda auscultar mientras se administra esa atropina, y si desaparecen los movimientos intestinales, pues ahí mismo cesar la administración de la atropina. En humanos existe un fármaco que se emplea para desacoplar o desunir el órgano fosforado de la acetilcolinesterasa y así poder reactivar esa enzima, que es la pradilocima. Esto solo sirve obviamente para los órganos fosforados, porque con los carbamatos pues no sería necesario, porque normalmente pues los animales con los carbamatos o se mueren ahí mismo o se recuperan muy rápido en cuestión de minutos. Y eso yo lo pude comprobar con las palomas, porque o se morían en cuestión de minutos o al poquito tiempo estaban como si no hubiese ocurrido nada. Por último, pues recuerden que si la atropina no resuelve la disnea, pues tendrían que aportar ventilación asistida, porque acuérdense que puede ocurrir que los músculos intercostales pues no estén funcionando. Acuérdense que ahí la inervación es de tipo nicotínico y la atropina pues ahí no va a ayudarnos. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar de plantas que contienen nicotina o alcaloides parecidos, como tenemos aquí, que es la nabasina, y que es el caso de la nicotiana glauca, que es el arbolito que tienen en esta imagen. Aquí existen dos cuadros distintos que dependen de la dosis ingerida. Si la dosis es muy alta, y al decir alta estoy refiriéndome normalmente al de llenar el rumen de una vaca, se nos va a presentar una intoxicación aguda que pasa por dos fases. La nicotina básicamente actúa a nivel central y de los ganglios autónomos y obviamente de la unión neuromuscular, y actúa primero despolarizando en una primera fase que puede durar de 15 a 45 minutos, en la que vamos a ver pues una
unos signos de excitación, taquicardia, contracciones musculares, aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, una excitación generalizada de todo el sistema nervioso central, y eso va a ir seguido de una fase de depresión generalizada por bloqueo y parálisis de esos receptores. Y obviamente pues eso hasta la muerte normalmente va a haber, y la muerte suele sobrevenir por una parálisis respiratoria. Si la ingestión es en menores cantidades y de forma crónica, al adulto no va a pasar nada. Pero si ese animal está en gestación, lo que va a ocurrir es que el feto no se puede menear, y si él no se puede menear, va a nacer con malformaciones congénitas que son distintas. Básicamente las que hay descritas son las de paladar hendido, que es básicamente una fisura de todo lo que es el paladar duro, como tienen aquí, y artrogriposis, que es lo que vemos en este corderito a nivel de los carpos. Y eso mismo pues también ocurre en otras especies, como veremos a continuación. Aquí tenemos otra planta con efectos muy similares al anterior y con un cuadro muy parecido, que es la cicuta o Conium maculatum. Primero habría, como he dicho antes, una excitación nerviosa con las pupilas dilatadas, el animal orina y defeca repetidamente, y eso pues va seguido de un bloqueo y parálisis con pulso débil. El animal tiene una disnea, está en decúbito, no puede menearse, hasta la muerte, que normalmente se produce sin convulsiones. En este caso, como veis ahí, el alcaloide es la coneína, y que actúa también sobre los receptores nicotínicos. Y esta sí es una planta que es característica porque, como veis, tiene unas manchas de color púrpura, las hojas son tripinnadas y triangulares, y las flores son características en forma de umbela de color blanco. Esta se puede normalmente buscar en los alrededores en los bordes de los caminos, es prácticamente de distribución mundial. Y si os gusta la historia, esta es la planta que usaban los griegos en la antigua Grecia para quitar la vida a los condenados a muerte, y de hecho es el caso más célebre es el de la muerte de Sócrates en el año 399 a.C. Pues bien, aquí tenemos un caso publicado de 20 de 30 vacas que se intoxicaron tras ingerir un forraje de alfalfa cosechado con Conium maculatum. 2 de las vacas murieron y se calculó que entre un 50 y 80% de lo que había en el rumen eran plantas de cicuta. Tenían meteorismo, probablemente por parálisis de esas paredes ruminales, hipersalivación, estaban prácticamente babeando mucho, epífora, muchas lágrimas, disnea, ataxia, y eso les hizo pensar en un principio que era una intoxicación por un inhibidor de la colinesterasa. Básicamente el cuadro es muy parecido al de los pesticidas organofosforados o carbamatos. Después, cuando hicieron los análisis de colinesterasa, vieron que no, porque los valores estaban normales, y sin embargo cuando empezaron a analizar los alcaloides de la planta, pues sí los encontraron en la orina y obviamente en el contenido ruminal, porque estaba la planta ahí. El tratamiento de los animales pues fue a base de aliviarles el meteorismo con un trocar, obviamente, y administrarles carbón activado. La atropina la administraron porque inicialmente pensaron que era un pesticida organofosforado o carbamato. Si la ingestión hubiese sido en menores cantidades, lo que hubieran visto, y en animales gestantes, en momentos críticos de la gestación, lo que hubieran observado pues hubieran sido malformaciones congénitas, como la que tenéis en estos cerditos. Para el caso de los cerdos, la ingestión debe ocurrir entre el día 41 y 61 de la gestación. En esta tabla lo que veis son una lista de las plantas, de las especies y el tipo de malformaciones que se producen, así como el momento de la gestación cuando deben de ingerirse esas plantas, para que el animal sea susceptible. Como vemos, las malformaciones más corrientes son las del paladar hendido, artrogriposis, escoliosis,
que es cuando la columna vertebral pues está torcida, y en la oveja hay una peculiar que es la ciclopía, que es cuando los corderitos pues nacen con un solo ojo. Y si vemos las plantas, pues más corrientes son las que estamos citando aquí, que básicamente son los lupinos, la cicuta y la nicotiana. Los lupinos no hemos dicho nada de ellos, en realidad hay 6 especies que están descritas, que producen problemas, sobre todo en el noroeste americano. Y lo mismo que hemos dicho para las otras plantas, pues podemos decir aquí, se produce un cuadro agudo que los mata cuando ingieren mucha cantidad de golpe, y otro de malformaciones cuando consumen poco en los momentos críticos de la gestación. Sobre todo lo que reportan en terneros son artrogriposis, como vemos en esta imagen. Aquí tenemos la imagen del Lupinus caudatus, y cuando se ingiere entre el día 40 y 70 de gestación se producen lo que vemos en este ternerito. Con respecto a los lupinos hay que conocerlos porque hay más de 200 especies y no todas son tóxicas, de hecho hay algunas que son comestibles. En todo caso, los alcaloides son del tipo de la piperidina y de la quinolicidina, y presumiblemente pues también actúan, como he dicho anteriormente, sobre los receptores de la nicotina, inmovilizando al feto. Vamos a citar un fármaco que tiene una estructura en cierta medida que favorece la unión a los receptores de la nicotina, y que en sobredosis pues puede matar un animal, y es el antihelmíntico levamisol. Este tiene un margen de seguridad que varía entre 2 y 4 según la especie, y como veis pues la sobredosis pues produciría lo mismo que hemos dicho anteriormente. Tendríamos una primera fase de excitación nerviosa con micción, defecación repetidas, vómitos, hipersalivación, espasmos musculares, ataxia, y eso pues vendría seguido de una fase de todo lo contrario: depresión, debilidad, postración, pulso débil y disnea hasta la muerte. A continuación pues vamos a decir algo por lo menos de una sustancia que se ha usado como fármaco para relajar toda la musculatura esquelética en procedimientos quirúrgicos, pero que obviamente pues requiere de respiración asistida, porque va a paralizar todos los músculos esqueléticos, incluidos los intercostales, y me estoy refiriendo al curare. Como veis, lo usan los indios del Amazonas para cazar micos y otras presas. Es una molécula muy grande con dos grupos aminos cuaternarios que le impide pues entrar a través de la barrera hematoencefálica. Es decir, no va a entrar en el cerebro, pero sí se va a unir a los receptores nicotínicos de las placas neuromusculares, y obviamente pues eso va a producir una parálisis flácida. Eso va a hacer que pues el animal pierda toda la capacidad de contraer los músculos. Si está arriba en el árbol, pues obviamente se va a caer. Al ser una molécula muy grande pues y cargada, aunque los indios ingieran la presa, pues no se va a absorber, y por tanto pues no hay riesgo de que los indios pues se intoxiquen con esta molécula. Por último vamos a hablar algo de las algas cianobacterias. Estas son también producen distintos tipos de toxinas. Las más corrientes y que más están reportadas son la microtoxina, que produce una insuficiencia hepática aguda, pero también existen otras dos, que son la anatoxina A, que tiene una acción nicotínica igual a lo que estamos hablando. Como veis, encuentra obviamente en charcas, en lagos, en sitios pantanosos o ciénagas, y eso es prácticamente lo que la intoxicación se produciría si un perro, por ejemplo, va y se pone a nadar en una charca, como veis ahí. Básicamente el diagnóstico, ¿cómo lo haríamos? Pues
al microscopio, viendo si queréis las células que tenéis ahí, que son más o menos del tamaño de un eritrocito, y el cuadro del animal con todo lo que acabamos de describir. La muerte se produciría por una parálisis respiratoria, igual, y sería una muerte aguda. Básicamente con esto acabamos de hablar de todas las sustancias que afectan al sistema nervioso autónomo. Obviamente hay muchas más, pero yo creo que esto más o menos resume las más importantes que van a afectar a nuestros animales domésticos.